Bueno, hola a todos, muchas gracias a todos los que se conectaron puntuales. Bienvenidos al curso de sustentabilidad productiva PYME. Eh, Mi nombre es Eugenia Klosterman y los voy a estar acompañando durante este seminario. Soy parte del equipo de cambio climático y medio ambiente corporativo de Ternium y actualmente me desempeño como Environmental Senior Manager. Vamos viendo a ver cuánta gente hay. Ya tenemos 230 personas ah, ah, bueno, que podemos, estamos un pequeño evento que se realiza marco del programa Al-Invest Verde de la Unión Europea y otorgará certificados a todos los que asistan al menos a 7 de los 10 cursos que se están dando dentro de este programa. Si les parece, bueno, presento, estamos con Gustavo Guitera, gerente de empresa sudamericana, desarrollo de negocios de Siemens, y Lucía Di Salvo, profesional de servicios al cliente. Así que, sí, Hola, están, buenos días. vamos. ¿Cómo están? Hola, Gracias buenos por días, ¿cómo están? conectarse. Listo, perfecto. Bueno, buenísimo. A ver, ya somos 244, me parece que podemos empezar. Eh, y bueno, para la conversación y arrancar con de este encuentro. ¿Qué les parece si nos comentan un poco cuáles son los sectores dinámicos en el control de la huella de carbono y cómo ven que se está implementando esta medición en los sectores industriales? Bueno, perfecto. Antes de comenzar, quisiera unificar el concepto de huella de carbono. Entre todo, la huella de carbono es un índice ambiental que total de gases de efecto invernadero emiten directa o indirectamente. Son toneladas de dióxido de carbono equivalente, considerando la incidencia de otros gases como el metano o el óxido nitroso. En los últimos 100 años, las emisiones globales de gases de efecto invernadero crecieron abruptamente, aumentando la temperatura media de la Tierra. Para dimensionar un poco los números que voy a detallar a continuación, me gustaría dar un siguiente ejemplo. Una helada de carbono normal de presión y temperatura, aproximadamente el volumen de una pileta de 10 metros por 25 metros por 2 metros de profundidad. Entonces, hace 100 años, cuando la temperatura media de la Tierra se encontraba por debajo de los 0 grados, la huella de carbono global era de 11,38 billones de toneladas. Teniendo en cuenta el equivalente a una pileta, sería una pileta de 2 metros de profundidad, pero de 3 de Argentina. Hoy contamos con emisiones globales de gases de efecto invernadero de 53,85 billones de toneladas, equivalente a una pileta del tamaño de Argentina y Brasil. Entonces, es tal el impacto de la industria que es responsable del 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Con solo reducir un 1% de la huella de carbono, se evitan emitir 159 millones de toneladas anuales. Equivale a decir, por ejemplo, en vez de la huella de carbono del tamaño de Brasil, estaríamos restando 10 veces el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Ahora, volviendo al título, perdón, y respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las industrias que son más dinámicas, los sectores más dinámicos a la hora de contribuir con la mitigación del impacto ambiental? Se destaca la industria, el sector de la cosmética, el sector alimenticio y el sector de la tecnología. Ahora, volviendo al título, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías que nos impulsan a cumplir los objetivos? ¿Con cuáles podemos colaborar para llegar a esas metas que establecemos, ¿no? Bueno, y ahí para complementar un poco lo que mencionaba Lu y María Eugenia, la idea es trabajar con tecnología que nos permita, bueno, tratar de medir para luego gestionar y mitigar y armar planes de transformación que nos permitan ir optimizando el tema de la huella de carbono o netear esa huella de carbono. Y ahí hay varias tecnologías, pero lo que nosotros, independientemente de la marca, puede ser Siemens o no, la idea es trabajar con estos criterios y aprovechar estas tendencias de innovación y de la normativa que vamos a ver un poquito más adelante en tres grandes ejes. El tema de descarbonización y la gestión de la eficiencia energética
Y cuando hablamos en este punto de eficiencia energética, no hablamos solamente de la energía eléctrica. Hablamos del agua, hablamos del gas, hablamos del vapor, del aire comprimido. Son los factores que transformándose en un recurso natural, con algún recurso indirecto, genera un calor o una energía particular que nos permite trabajar en la industria, ¿no? Por otro punto es la optimización de los recursos, no solamente de los recursos naturales, sino los recursos que aparecen dentro de la operación, los recursos humanos, los recursos equipos, la cantidad de horas trabajando para que esa máquina produzca una cierta cantidad de producto, ¿no? Y la circularidad en cuanto a la reutilización o cambio de la gestión de los diseños de los productos desde su punto de vista de la concepción, para tratar de reutilizar materiales que puedan ser, aumentar la circularidad y reducir la cantidad de residuos a disposición final que no son utilizados. En el último punto, y el tercer vector no menos importante, es las personas y el impacto social. Es decir, cómo trabajamos en el awareness de las personas para que sean circulares, eficientes y de carbono neutral en el futuro, su consumo y su forma de en el día a día, pero también en cómo ese impacto social que genera esa implicancia de cómo transformar ese mindset sustentable. Ya no hablamos solamente de mindset de transformación digital, sino del mindset de transformación digital sustentable, que es cómo aprovechar esas tecnologías para tener un impacto o netear ese impacto de la huella de carbono. Entonces, empezamos a trabajar en el criterio de la trazabilidad, del seguimiento, de cómo estamos utilizando días dentro de la. Y ahí surgen varias, ¿no? En principio, la básica de todas es si no medimos, no tenemos forma de tratar de sacar un plan que nos permita mitigar, porque no sabemos cuánto, ni cómo, ni en cuáles. Volvé un segundo antes, todavía no. Ahí, gracias. Entonces ahí empezamos a trabajar con los servicios de gestión de la energía. De vuelta, medición, gestión, empezar a trabajar en esos planes de 14.001, donde empezar a ver energías, auditorías, en una línea para ver cuáles son los proyectos más sustentables desde varios puntos de vista, no solamente que retornan una eficiencia en el uso de los recursos o la energía o la circularidad, sino también a la hora del impacto que significa la inversión y cuáles son esas priorizaciones. Entonces ya no hablamos de una inversión que solamente se tenga que ver desde el punto de vista económico, sino también un indicador muy fuerte para priorizar esas inversiones es el tema de la mitigación de la huella de carbono. ¿Cómo es que con esa inversión mitigamos inclusive la huella de carbono? Y eso puede ser un retrofitting de un producto, una reingeniería de un proceso productivo o una reingeniería del layout de planta, o inclusive hasta una disposición diferente en cuanto a la circularidad o al consumo de las energías que están siendo apropiadamente incluidas dentro del proceso productivo. Entonces trabajamos en la parte de energías, por un lado, en la parte de la disponibilidad de los equipos, que es el segundo factor de impacto más fuerte en el consumo de las energías, con equipos con rendimientos bajos o con equipos prendidos en operación, sin material o sin procesamiento, que es lo que decimos nosotros que es lo que ayuda a mitigar un poco también esa huella de carbono. No solamente tenemos que usarlo más eficientemente, sino también estar preparados para darle continuidad y evitar arranques y paros que generan una startup bastante importante a la hora de calentar un horno, de preparar una unidad productiva desde cero. Y ahí empezamos a trabajar con inteligencia artificial, con modelos predictivos, tanto de consumo de forcas de energía, también como mantenimiento, ¿no? Y ahí empezar a ver cómo podemos inclusive, en vez de comprar una parte o una pieza que venga desde un lugar lejano, y tratar de, con manufactura aditiva, tratar de generar alguna pieza y poder reemplazar esa parte o ese repuesto en forma local, producir directamente local. Y eso mitiga la huella de carbono por los gastos específicos del supply chain, de la logística, del arribo de ese material. Obviamente que lleva inversiones y necesita tecnología para poder hacerlo, pero ese es el segundo rol de la transformación digital o de la implementación de la tecnología con propósito para generar esos puntos de inversión donde traiga un retorno no solamente de vuelta comercial, sino también desde el punto de vista de la sustentabilidad. Y la última parte que no es y menos importante es, bueno, a partir de ahí, con la transformación digital y empezando a trabajar con estas mediciones y todo lo demás, el tema de ciberseguridad es crítico. ¿Por qué? La privacidad de los datos y la transparencia de esos datos y las consistencias son claves. Tenemos que garantizar de que esa información no sea vulnerada,
porque cualquier manipulación de esas recetas, esa definición de procesos de productos, pueden tener un impacto ambiental. Ese impacto ambiental no necesariamente tiene que ser una rotura de un equipo, pero puede ser una emisión elevada de cierto gas o hasta un riesgo de incendio o explosión sobre algún tipo de componente. Eso tiene un impacto ambiental muy, muy grande. Y desde el punto de vista de ciberseguridad, para la parte de OT, o decir, Operation Technology, o la parte productiva de la planta, necesitamos trabajar con ese awareness también porque va de la mano. Sustentabilidad, digitalización y ciberseguridad tienen que ir de la mano siempre que haya transformación digital. Y hay un segundo punto, y no menos importante, que es, o tercer punto, que es el tema de la utilización de los gemelos digitales o la virtualización de esos procesos productivos para garantizar el punto óptimo de setup o de configuración para lograr el beneficio de la reducción de huella de carbono o la liberación de un producto nuevo sin necesidad de usar un equipo físico para las pruebas. Entonces, a partir de ahí, genera un impacto muy positivo ese entrenamiento de las personas nuevas y ese entrenamiento del proceso dentro de un gemelo digital para poder reducir el impacto ambiental de la innovación, que es el punto que hay que trabajar fuerte. Entonces, ahí la parte de la capacitación de las personas y los logros que van a tener en el nuevo mercado digital tienen un impacto muy, muy fuerte al operar estos tipos de gemelos digitales. Entonces, ahí, Lu, como para cerrar un poco la idea, o sea, desde Siemens obviamente que tenemos posibilidad de trabajar en estos puntos, pero también hay muchos, y la idea es que nosotros nos llevemos el mindset de cambio para empezar a trabajar con estas tecnologías, que no solamente la digitalización per se, por estar más, tener la información en la nube, digital y todo lo demás, o en un celular, sino el por qué de la digitalización y cómo la digitalización ayuda con nuestras plataformas a trabajar el tema de la gestión, la medición, la gestión y los planes de transformación digital y de sustentabilidad. Te dejo, Lu, con la que sigue. Entonces acá, trabajando junto con Ruta X Verde, ¿sí? Con sus consultores, sus especialistas en cuanto no solamente a la transformación digital y al nivel de madurez, sino también en la parte de sustentabilidad, podemos planificar en conjunto cómo arrancar ese proceso. Este es un proceso que no es un proyecto que arranca en un momento y termina, sino que es un programa, un plan que lleva años y que tenemos que alcanzar un objetivo, que se va a ir renovando continuamente. O sea, el arco se va a ir corriendo. Nosotros tenemos que tratar de tender a llegar a ese arco. La idea es, de vuelta, de una manera consistente a través de estos cursos y además de la consultoría que Ruta X Verde puede generar, hace las veces de consultor, de diagnóstico, que nos permite trazar un horizonte. Ver el tema de descarbonización, ver el tema de eficiencia energética, la eficiencia de los recursos. Y hablamos de recursos humanos, del mejor uso, la mejor actividad que la persona pueda realizar desde el punto de vista de seguridad y de sustentabilidad para su salud, pero también de la parte de recursos de máquina y base instalada como para ver cuál es la mejor optimización. Centrarse en las personas, tener un criterio de innovación y adaptabilidad hace que ese plan tenga una visión de mejora continua, ¿no? Entonces, enfrentar desafíos con una ayuda como Ruta X Verde es vital para toda mediana y pequeña empresa porque nos va a poner en un vocabulario, en un dialecto que nos permita trabajar realmente con las necesidades modeladas para cada tipo de industria, por el tipo de la industria, por el tamaño de la industria y por el impacto que puede llegar a ocasionar, ¿no? Entonces, desde allí que Ruta X nos ayuda muchísimo en este camino de la masificación del criterio de sustentabilidad. Luz, la que sigue. Ahí tenemos, bueno, junto a esta consultoría viene un buceo profundo, digamos, ¿no? Nos metemos en el proceso, nos metemos en su idiosincrasia, nos metemos en el negocio, digo, nos metemos porque yo soy parte de la consultoría. Entonces ahí empezamos a desarrollar cuáles son los primeros pilotos que pueden llegar a tener un impacto y que tengan un impacto para cuál de estos objetivos que estamos trazando allí, ¿no? Si es la eficiencia energética, la descarbonización, la innovación y cómo empezar a eh, sumar en ese proyecto neteo de huella de carbono, ¿no? Y a partir de ahí, el último punto sería ya implementar ese pequeño piloto y escalarlo, ¿no? Porque podemos hacerlo por una línea, con una máquina, con un proceso, con un producto en particular, o con una planta, o con un proceso logístico particular. Y esto abarca desde la parte primaria de la producción, es decir, puede ser hasta un campo, puede ser una extracción, puede ser una preparación, en la planta productiva, dentro de la misma y en la logística incluyendo, ¿no? Entre toda la cadena de suministro completa. Y a partir de ahí escalarlo para lograr ese impacto a largo plazo, digamos, ¿no?
Ese es un poco el objetivo que tenemos como consultoría ante Ruta X Verde, Siemens y el resto de las compañías como Ternium que está trabajando en este tipo de criterios, es de planificar a largo plazo con objetivos de corto y mediano plazo para ir cubriendo ese gap y tratar de llegar a esos objetivos. Entonces, hay una necesidad de estandarizar esto y no solamente hablar de la huella de carbono como cuánto es lo que produce la industria, sino empezar a trabajar en algo mucho más sencillo como la huella de carbono del producto o el footprint, carbon footprint del producto. Entonces ahí Lu te dejo explicando un poco cómo sería una implementación tecnológica para este tipo de medición. Dale, perfecto. Bueno, primero me gustaría aclarar que la huella de carbono dentro de una empresa se puede dividir en la corporativa o la abocada al producto. La corporativa sí ya incluye las emisiones de toda la empresa, es decir, consumos eléctricos de los edificios, consumos de combustible, de los autos, de los vehículos, y el producto está abocada a las emisiones que generamos a la hora de producir el producto final. Entonces, nosotros ahora vamos a enfocarnos en cómo calcular esta huella de carbono del producto. Las emisiones se pueden categorizar, depende de dónde está y qué tipo de control tiene la empresa. El primer scope, la primera categoría, contempla las emisiones directas de fuentes propias y controladas por una empresa. El segundo alcance ya tiene en cuenta emisiones indirectas relacionadas con la energía que usa una empresa para producir los productos. Por ejemplo, generación de electricidad, vapor, calefacción y refrigeración que compra y consume la empresa. Y ya el siguiente alcance contempla las emisiones indirectas de toda la cadena de valor. Por otro lado, se va a verificar según en qué etapa del ciclo de vida se encuentra el producto. Por un lado, podríamos calcularlo de puerta a puerta, gate to gate, que ahí ya cubre las emisiones que ocurren dentro de la fábrica. Por ejemplo, si somos una fábrica que hace maní, las emisiones gate to gate eh, sería cuánta energía consumimos para procesar una vez que llega la semilla a la fábrica, le sacamos la cáscara y la ponemos en un paquete. Luego, si queremos ir un poco más para atrás, podemos calcular en la huella de carbono cradle to gate, desde la cuna hasta la puerta. Entonces ya ahí sumamos a ese cálculo cuánto consumimos para cosecharla, sembrarla y mantener y, y preparar la materia prima. Y ya a una siguiente escala podemos calcular la huella de carbono desde la cuna hasta la tumba, cradle to grave, que ahí ya contempla las emisiones que generará nuestro producto una vez que termine su vida útil. Por ejemplo, qué haríamos con las cáscaras después del maní, o cómo después si es biodegradable o no el envoltorio que estamos usando para el paquete. Luego hay varias normativas relacionadas con el cálculo de huella de carbono. Creo que el más que se destaca es el Pacto Verde Europeo, que con el fin de cumplir con sus objetivos de descarbonizar, implementaron el marco de ajuste de frontera por carbono, que dentro de los próximos años va a empezar a exigir a que las empresas que exportan productos hasta la Unión Europea presenten declaraciones de huella de carbono y planes de mitigación de sus residuos. Por otro lado, está la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, que controla y regula a nivel federal la contaminación y protege la salud humana de las empresas. Y luego ya hay leyes que, si bien no son obligatorias, sí establecen un marco regulatorio que promueve la sustentabilidad del país y la sustentabilidad productiva para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, hay protocolos y estándares a nivel industrial a la hora de declarar nuestra huella de carbono. Hay ya estándares más generales, como las normas ISO, las normas PAS, y también hay estándares que ya están abocados a industrias como Catena X para la automotriz o Together for Sustainability para la química. Como Siemens, nosotros estamos operando en regiones a nivel mundial y a su vez estamos involucrados en todos los sectores industriales. Es por eso que nos tomamos muy en serio este tema y desarrollamos un sistema que nos permita integrar a todo el ecosistema productivo y a la vez cumplir con las normativas que nos exigen en nuestros clientes. Es una que desarrollamos para generar datos de cada uno de los productos que involucran a los proveedores y clientes
sino también a certificadores, que entidades que aprueban las declaraciones que estamos haciendo, y a Carbon Partners, que son organizaciones que a través de la compra de bonos verdes impulsan proyectos que mitigan la huella de carbono. A su vez, nos permite declarar nuestras emisiones y nuestra huella de carbono cumpliendo con los estándares que ya están en la industria, de una forma automatizada y a su vez nos permite dar la descarga de nuestra cadena de valor. Hey, Lu, sí, para complementar un poco, en esta es una plataforma. La idea de todo esto es tratar de consolidar de una manera transparente y concisa, de una unívoca, digamos, decir, ¿qué significa unívoca? De una sola vez y manera para poder transparentar esto y que sea inalterable. No es que no se puede alterar cómo se calcula, sino que lo está calculando y modificar eso que sea certificado. Entonces nos permite generar esa huella de carbono del producto, no importa si es desde el principio, desde la siembra, como decía el caso de maní, o de la extracción de un carbono, de un mineral, hasta la disposición en una pantalla en caso que fuera litio, sino en cada una de las etapas. Y cada una de las cadenas, las participantes de la cadena de valor puede tener su pedacito de información, que obviamente después, como lo iba a explicar, se van a poder integrar, digamos, para armar la cadena completa. Y acá, Gustavo, perdóname para entender, ¿esto se aplica a toda la empresa en forma conjunta o uno puede ir seleccionando en dónde aplicarlo o qué determinaciones realizar? La idea de esto es trabajar con la parte productiva, específicamente en la parte de manufactura del producto en particular. Y uno empezar por cualquier parte de factura, primario, secundario o producto semi-elaborado, y empezar desde allí a medir conscientemente o consistentemente la emisión o el indicador de PCF, Product Carbon Footprint, que podemos llegar a tener y cómo va evolucionando. Inclusive va mostrando el histórico de los planes de mitigación que se fueron ejecutando, cómo fueron subiendo, aplicando realmente o deprecando ese consumo, digamos, ¿no? Entonces, ahí la idea es hacer ese seguimiento, tener ese monitoreo de cómo va avanzando. Y uno puede empezar por una parte pequeña, por un producto en particular o por un proceso en particular y abocarse solamente a ese segmento para hacer una pequeña prueba y a partir de ahí empezar a escalarlo, como decíamos, ¿no? Empezar a tener una visión, una medición y de ahí escalarlo a más productos, a más líneas, a más procesos. Perfecto. Y ahí cuando decís empezar a medir, ¿esto requiere, o sea, una medición automatizada o pues se puede iniciar a partir de la carga de datos manuales? Y en este sentido te agrego otra pregunta, tal vez para unificar con toda la audiencia, ¿qué tipo de datos se requieren para determinar una huella de carbono? Lu. Sí, bueno, los datos que requiere, o sea, cómo subir los datos a SIGINT puede ser de manera manual o también de manera automatizada. Nosotros a través de APIs nos podemos conectar a los sistemas de operación que ya tienen una empresa implementados y unificar las dos bases de datos para agilizar el cálculo. A su vez, ¿qué tipo de datos obtiene la herramienta? Tiene de consumo propios de la fábrica y a su vez se conecta con los proveedores para pedirles a ellos las emisiones que genera. Así unifica y nos da una huella de carbono total del producto y a su vez desglosada por los diferentes de diferentes componentes, perdón. Podemos identificar estos críticos para trabajar y mejorar ya sea materia prima o el diseño del producto en sí. Ahí, para completar y redondear una idea y ver unos temas técnicos, ¿no? Porque está bien armar la lista de productos y todo lo demás. Hablamos de Bill of Materials, algo común en la industria, que tenemos una lista de materiales para fabricar este producto y sus versiones. Para cada material, esa lista de componentes que estoy elaborando, también puede hacer la medición del PCF. Entonces, la sumatoria de todos de los PCF de cada uno de los materiales que están en la lista de materiales para fabricar este producto son parte de la medición por el lado de materiales. Y después está la parte del lado de los insumibles, que no son esos materiales. Está la energía, está digamos, los gastos que se generan o las emisiones que se generan propias del proceso. También se hace lo que se llama Bill of Process, es decir, armar la ruta de fabricación, en este caso particular de una operación, que puede tener estos materiales para sacar este producto,
con estas energías en esta máquina. Entonces genera el impacto completo y eso se integra con el sistema de control, si está disponible, con el sistema MES, que es la parte de gestión de producción, si está disponible, o una planilla de Excel, ¿sí? Que tenga la información necesaria, o una API, es decir, una interfaz web a través de un sistema que saquemos del ERP, que puede ser el SAP, Edwards, el Dynamics, Django, ¿sí? Que pueda exportar esa información relacionada a la orden de fabricación, a los consumos reales del producto. Y eso se hace en una X cantidad de tiempo a definir con los consultores que van a hacer el trabajo previo de definición para ver si lo queremos hacer una vez por mes o cada vez que cambiamos la receta del producto y ver el impacto que tiene en la huella de carbono, o hacerlo por turno para comparar y cómo es ese producto entre diferentes equipos técnicos de trabajo dentro de la planta. Entonces podemos tener como diferentes aristas donde la plataforma nos puede dar una visión de qué hacer y cómo seguir con los planes de acción de mitigación. Entonces es bastante amplio la forma de uso, pero también nos va a dejar una base sólida de conocimiento para empezar a tomar decisiones, que no es trivial la forma en que se hace y la idea es cumplir con todos los certificadores dependiendo al mercado accesible que queremos acceder, ¿no? Porque hoy en Argentina, si bien hay una normativa, no es con cumplimiento de ley rigurosa. Entonces es un nice to have, digamos, ¿no? Estaría bueno tenerlo y estaría bueno reglamentarlo. Y en eso vamos a trabajar desde Siemens para que también así suceda. Pero en Europa, ya con el Pacto 2030 o el 2055, ya vamos a tener una certificación que cumplir y un compliance que adherir para poder hacer la exportación desde Argentina hacia esos mercados. Entonces, es importante tener en cuenta no solamente la legislación local o vigente, sino también hacia los mercados que vamos a ir, que va a ser requerido este tipo de certificación. Entonces, cuanto más rápido empecemos a implementar este tipo de mediciones, más rápido vamos a estar preparados o más listos vamos a estar para la exportación de esos productos en cualquiera de su etapa del proceso productivo, ¿no? Sea primario, semielaborado o producto terminado. Perfecto. Y ahí, Gustavo, mencionaste que la información que se requiere eh, es la de materias primas y los insumos como energía y combustibles. ¿Hay algún otro dato importante que las empresas tengan que tener en cuenta para poder calcular la huella de carbono o que se tenga que cargar para hacer este cálculo? Todo lo que sea un insumible dentro del proceso productivo de esa operación, inclusive eh, las horas hombre, digamos, ¿no? El recurso humano interviniente en esa operación. Eso no significa que realizado puede ser el proceso más automático, más manual, independientemente del proceso y la madurez que tenga el proceso, se tiene que medir el insumo, recurso humano, porque la segunda parte, como decíamos, el tercero de los vectores es la parte del impacto social, es la parte de awareness de las personas y el entrenamiento propio que tienen que sufrir las personas o que tienen que cubrir las personas para poder operar un equipo o una etapa productiva. Porque a veces es un proceso manual que por la propia capacitación o falta de experiencia en esta rotación inmensa que tenemos en nuestros recursos humanos en la industria de hoy, notamos que hay un desbalance entre la experiencia de 30 años trabajando en un proceso con una persona que recién entra. Entonces ahí la idea de tener en cuenta la cantidad de horas, la cantidad de esfuerzo y el objetivo de la huella de carbono ligado a eso, ¿sí? Nos va a trabajar en el tema de calidad, ¿no? El tema de la calidad y los reprocesos son un fundamento muy, muy bueno para tener en cuenta a la hora de el carbon footprint. ¿Por qué? Del producto, ¿no? Porque la cantidad de reintentos que nosotros hacemos para lograr ese producto de buena calidad o con calidad aceptable va en contra de todo lo que podamos medir o los planes que podamos hacer de transformación digital, porque necesitamos mejorar el proceso, mejorar la capacitación de las personas para ese proceso también. Entonces ahí se abren aristas como para decir, bueno, necesito un simulador para entrenar a una persona, para no tener esa máquina corriendo y generar una huella de carbono negativa para el entrenamiento y acelerar el proceso de onboarding. Y por el otro lado, todo lo que tenga que ver con la automatización o de procesos repetitivos que tengan inclusive un impacto en la salud de las personas. Hay procesos que son nocivos, que es mejor que lo haga una máquina y no una persona, y la persona esté controlando que esa máquina no se dispare de los rangos de sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, por eso no solamente es los materiales, no solamente los insumibles, sino también cómo se está haciendo la producción. Pero esos datos son como de contexto, los necesarios
para calcular el carbono son los de los test de cada una de las listas de materiales y todos los insumibles para esa cantidad mínima del producto fabricado. Con eso podemos ir hacia adelante. Lo demás es contextual para armar los planes de transformación y de mejora, para lograr mitigar mejor la huella de carbono. Bien, buenísimo. Y aprovechando esto que mencionaste, recursos humanos y distintos tipos de información de contexto, y aprovechando también que al principio habías mencionado el tema de cybersecurity, estos datos que se cargan, qué tipo de seguridad, qué tipo de control tienen. Desde el punto de vista del diseño, y acá hay algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad y de ciberseguridad, no hablamos de algo que sea un canal de comunicación ciberseguro solamente, sino que está concebido o diseñado con el concepto embebido en su formulación de producto. En caso este, una plataforma o un servicio, tiene que los datos sean con la privacidad, que todos los canales y todas las formas de encargar información sea cibersegura, desde el punto de vista que, al menos si esa carga es manual, tenga un usuario registrado con doble autentificación para garantizar que esa persona es la adecuada y que tiene adentro de eso un rol determinado para cumplir o cargar cierta información. Inclusive tiene la posibilidad de compartir información entre diferentes actores de la cadena de supply chain con su privacidad y su rol definido. Pero también está la integración automática. Esa integración automática hace que pueda uno generar en el futuro el blockchain entre varios SIGINs, o sea, varias plataformas de transformación, que ya de en sí mismo tiene tokenizado, tiene la parte de ciberseguridad, canal de encriptación, tiene las medidas de seguridad necesarias desde el diseño ya previstas para que se cumpla toda esa normativa de ciberseguridad. Lo mismo que, por ejemplo, uno podría en su momento fabricar, pasamos a un producto. Un producto puede ser una máquina, un fabricante de máquina que fabrica una máquina, necesita también tener la huella de carbono de los materiales que va a incluir. Por ejemplo, un PLC, un sensor, un termómetro, ¿sí? Esa huella de carbono completa, también a la hora de tomar la decisión de cómo y qué materiales poner o cómo armar ese producto, tiene que tener en cuenta la circularidad, tiene que tener en cuenta si el diseño del producto fue pensado y si tiene alguna etiqueta particular, como tienen los productos, algunos productos de Siemens ya, como Ecotec, que nos dice que ya está diseñado y que la planta estuvo con mitigación de huella de carbono. Entonces, cuando uno arma un producto, máquina o planta productiva, que son otro tipo de productos, piensa en cómo mitigar eso y cuál es a la hora de comprar un repuesto, tratar de ver también esa mitigación de origen de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces hablamos de un escenario bastante fuerte. Metí un poco el Ecotec porque también tiene el tema de la ciberseguridad metido en el proceso, ¿no? Las reglas, la definición, la ingeniería de producto, está todo compliance y cubierto con estas mismas normas de ciberseguridad. Entonces, la idea es que esta plataforma sea muy robusta, que sea muy robusta la integración y que sea, desde el punto de vista inviolable, una vez registrado ese cálculo del KPI, digamos, que tengamos una consistencia para que nos permita hacer una auditoría. Entonces, desde ese punto de vista normativo, transaccional y de auditoría, está totalmente pensado desde el punto del diseño, desde raíz, digamos, ¿no? Del diseño del producto. Lo que me gustaría agregar es que ustedes ya pueden ingresar a la página de Sirin, crean su usuario y ya empiezan a agregar sus datos y ver de qué manera las distintas funciones de la plataforma les demuestran la huella de cada uno de sus productos. Es decir, ya mismo pueden empezar a probarlo. Y una pregunta que puede surgir es, bueno, pero esto es para cualquier tipo de empresa o tiene que ser una empresa muy, muy grande que tenga sistemas automatizados y que pueda hacer una integración. No, no, como decíamos hace un rato, esto puede ser cargado manualmente, se puede cargar en un proceso para algún producto que uno quiera hacer la medición para ver cómo está una vez por mes y los datos que hay que cargar son la lista de materiales, el costo de cada uno y los gastos que tuvimos en cuanto a materiales y a insumos para poder empezar a medir esa huella. El sistema calcula en automático todo eso en base a los estándares de la normativa que veíamos antes, así que no hay excusa, digamos, como para no empezar a trabajar con alguna medición popular, y está disponible hoy para hacer alguna prueba, para hacer alguna prueba for free, por decirlo de alguna manera, para que podamos hacer ese entendimiento y empezar a trabajar con eso. Y como para cerrar un poco la idea es, el tema, lo importante de todo esto es afianzarse. La UIA tiene un excelente grupo de consultores como para poder trazar esos caminos, tener una idea clara de que tenemos que ir en el tema de sustentabilidad, porque el
planeta que tenemos es el único que vamos a tener y le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras. Y todo lo que podamos hacer ahora para cumplir la regulación y la reglamentación en diferentes tipos de industria o en diferentes tipos de normativa para poder ir hacia la exportación de esos productos o mitigar la huella de carbono, no es solamente para eso el final económico, el final comercial, sino es también el sustentable y el de trabajar y apoyar esos proyectos de carbon sink o de huella de carbono, de mitigación de huella de carbono que nos permitan. Hay procesos productivos que no son y no van a poder ser un cambio de tecnología muy, muy fuerte o de una innovación muy, muy fuerte que no va a poder ser mitigados al 100%. Entonces, en ese caso, trabajar con la mitigación con proyectos existentes para netear realmente el impacto que tiene. Obviamente que tenemos que trabajar en la mitigación y la reducción, pero si hay puntos específicos, una caldera, un proceso de quemado, que son difíciles de eliminar del proceso productivo y que lo necesitamos mantener, entonces tratemos de trabajar en la mitigación y en el neteo a través de proyectos sustentables y poder netear en una única aplicación o una única plataforma todo eso nos da una sensación de transparencia que rápidamente podemos demostrar, digamos, ¿no? Que podemos mostrarle a quien nos venga a auditar o a quien tenga alguna cuestión o cuestionable, cuestione un poco nuestro proceso, ¿no? En principio, eso es lo que tenía pensado para hoy, Lu, si querés a la otra, porque si quiere escanear ahí y tomar el contacto para saber un poco más de esto, encantado de recibir sus preguntas. Yo tengo otra pregunta que nos pasaron acá, Gustavo, eh, que sería, digamos, mencionaste que se requiere el carbon footprint para las materias primas. Y también creo que Lu mencionó la vinculación con los proveedores. ¿Cómo se haría eso? Cuando uno, de esta plataforma o de cualquier otra plataforma, ¿cómo sería el formato, digamos, para hacer la cadena completa de cadena de suministro completa de un producto? Es, cada material va a tener su PCF y al incluirlo dentro de mi lista de materiales es lo que yo necesito hacer. Entonces, cuando yo tengo que integrar con mi proveedor, necesito que me pase su especificación técnica, su nombre de material y su PCF. A partir de ahí yo lo integro dentro de mi lista de materiales, se crea, hay una BM de materiales que dice todas esas características técnicas, las químicas, las físicas, las dimensionales y el indicador de PCF. Entonces yo directamente al incluirlo dentro de una lista de materiales, una BOM, automáticamente tengo integrado el dato del proveedor. Si eso está hecho directamente sobre la misma plataforma, es simplemente hacer el link a ese material e integrarlo directamente. Si no, o sea, con el permiso del proveedor, digamos, ¿no? Con la exportación del proveedor, porque son como estancos dentro de Siglink. No se comparte la información entre la cadena de suministro. Cada uno tiene esa información y se exporta a través del API a mi proyecto, ¿sí? Y lo importo directamente con los datos que ya vienen del Sigreen calculado previo. Sigreen o otra plataforma, es independiente. A través de la interfaz uno puede subir los datos de vuelta, dimensionales, químicos, físicos y la parte de huella de carbono asociada a ese producto. Y a medida que eso va cambiando, porque voy haciendo proyectos de mejora y voy reduciendo mi huella de carbono, envío la interfaz al sistema y el sistema reversiona automáticamente esa lista de materiales para tener en cuenta qué fue lo que cambió para ver si tiene impacto dentro de mi proceso productivo ahora. Igualmente entendemos que el hecho de involucrar a los proveedores es un gran desafío y que confíen y que nos entreguen sus datos. Por eso, de parte de Sigreen, damos acceso a bases de datos estándares a nivel global para usar datos secundarios hasta que los proveedores se logren integrar con el ecosistema y logren medir su huella de carbono. Buenísimo, súper, súper importante ese detalle. Y después, por otro lado, también mencionaron que eh, pues se puede ir calculando en las distintas etapas del proceso. Entonces, en ese sentido, la herramienta también incluye el cálculo del transporte, ya sea de materias primas como de productos, y el tratamiento de residuos, por ejemplo, que sería, digamos, emisiones downstream. Claro, sí, a la Sí, de declarar carbono, vas etapa por etapa completando con los datos que te va pidiendo. Tiene en cuenta también emisiones de transporte, de logística, de también cómo vos mitigás tu huella de carbono comprando bonos verdes. Contempla cada acción que vos tomás para después declarar la huella de carbono del producto. sí, ahí Ok, tenemos como para completar, tenemos la parte de
extracción primaria o inclusive hasta siembra en el caso de materiales commodities como trigo, maíz, soja, ¿sí? Toda la parte de Ok. transporte, el almacenamiento, que es algo no menor en cuanto a estos grandes volúmenes de Ujú. cantidad de información, de cantidad de material, el procesamiento de las plantas primarias, el procesamiento de las plantas secundarias, el almacenamiento logístico posterior y la distribución hasta las cadenas de distribución menores, llegar hasta inclusive un punto de venta, hablando del maní, hasta un súper, un almacén, e inclusive la disposición final. Vamos a hacer referencia a una charla muy buena que dio la colega de Quilmes en cuanto a la reutilización de envases retornables, ¿sí? Y la campaña que está públicamente conocida, donde los envases retornables, si entrego 4, me dan un producto completo lleno, digamos, y inclusive ese tipo de recolección también es un proceso que se puede medir dentro de Green, que es 100% cero insumo, ¿sí? Es 100% neteo, porque estoy recuperando material para la parte productiva. Entonces, todas esas etapas se pueden modelar y dependiendo de quién tenga ese control, puede integrarse en una sola solución o varias soluciones con integraciones manuales, automáticas, propias de Sigrino o propias de externas, orígenes externos de información, ¿no? Entonces, la idea es cubrir todo, toda la capa productiva, todo el supply chain completo, digamos, ¿sí? Eso es un poco la idea. Perfecto. Y dentro, esta es la última, dos preguntas, así ya cerramos. Eh, una sería dentro de esto que mencionaron, que se pueden incluir los planes de emisión. Acá nos preguntan si en lugar de generar bonos verdes, vos tenés tus propias iniciativas de reducción, como por ejemplo la generación de energía limpia, podés cargarla ahí adentro de la plataforma. Sí, el proyecto de reducción de huella de carbono no necesariamente es comprar un proyecto existente, puede ser crear un proyecto y aplicarlo dentro de mi etapa productiva y el proyecto puede ser mío. Sí, nosotros ahí Perfecto. rodeamos, ya para llevar esa gestión, rodeamos con otras aplicaciones como para parte de planificación de esos proyectos y qué impacto tienen y cómo hacer el seguimiento, que luego el resultado final de eso integra como una especie de proyecto verde dentro de mi mitigación de huella. Entonces ahí ya Perfecto. empezamos a digitalizar el proceso de la creación de ese proceso, de ese proyecto también dentro de la mitigación. Pero esos proyectos no son que están creados y son 100% que tengan que venir desde afuera, sino que también los puedo crear los míos y a través de eso, en la implementación y la incorporación de esa energía en mi nueva receta, empiezo a ver cómo tiene el Sí, impacto en mi PCF a partir de ese momento. Por eso es importante el tracking de cada uno de estos cambios para tener esa versión medida, controlada, para poder ver y medir el impacto luego de haber implementado algún cambio. ¿Sí? exacto. Y como decía, me parece súper importante que lo primero es saber dónde estamos parados, o sea, Exacto. saber de dónde partimos, con lo cual me parece que por el tiempo ahí para cerrar, estaría bueno resumidamente cómo sería el paso a paso para una pyme para el cálculo de su huella de carbono de su producto o de su instalación. ¿Qué cosas tienen que considerar? Bueno, en principio, lo primero que les recomiendo es escanear ahí el QR y Luz se va a poner en contacto con ellos para darle ese paso a paso para poder hacerlo. En principio sería buscar Green en el Google, ver cuáles son sus listas de materiales y si tuvieran su PCF de cada uno de ellos. Ese ya es la primera barrera como para ver en qué estado estamos. Si nosotros de nuestros materiales, de materias primas, no tenemos el PCF, bueno, ok, estamos en una situación de que podemos empezar a hablar con nuestros proveedores, ¿sí? De este tema de sustentabilidad. Y ya es muy bueno. El segundo punto es, bueno, cuáles son además de los materiales que necesito para fabricar, cuáles son los insumos adicionales, energía, agua, gas, vapor, electricidad, que necesito en mi etapa productiva y empezar a medirlo. Y una vez por mes, registrar eso dentro de la herramienta y empezar a ver cómo se calcula el PCF. No más ni menos que eso. Esa es la base, base, base. Después ya empezar a discutir entre los clientes y los proveedores cómo hacemos para mejorar eso, para que a mí me llegue una mejor PCF, que va a ser muy bueno, porque yo voy a también hacer reducción, entonces ya que se escala esa mitigación, ¿no? Pero bueno, es sentarse en la misma mesa, proveedores y consumidores, a trabajar ya con el criterio de PCF, y eso ya para nosotros yo creo que es haber ganado la batalla de la barrera cultural y empezar a hablar de esos temas en la industria manufacturera, ¿no? No importa la escala de la empresa, el tema es el criterio, el concepto de trabajar el PCF.
De vuelta, PCF, Product Carbon Footprint. La huella de carbono del producto. No del general, de la energía consumida por la industria, sino de mi producto. ¿Cómo hago para mitigar mi producto, el que yo estoy manufacturando? Perdón, Totalmente y perfecto. producto no es manufactura tan solamente, también es servicio. ¿Cómo hago para ejecutar un servicio? ¿Sí? ¿Cuál es la logística que tengo? ¿Cómo es que llego a los lugares? ¿Cuánta gente? ¿Desde dónde lo movilizo? ¿Cómo, si lo puedo hacer remoto? ¿No lo puedo hacer remoto? Todo ese tipo de cosas también tiene impacto en el PCF. El producto no es solamente un producto de una planta manufacturera, sino también de una empresa de servicio, ¿no? ¿Cómo es? Los materiales ya serían hombre, traslados, viaje de avión, hoteles, ¿sí? Y cómo medir si yo pudiera hacerlo en teleservicio, ¿no? Y cómo poder trabajar la digitalización, la ciberseguridad, para que también pueda reducir el tema de los servicios en cuanto a la huella de carbono. Entonces no es solamente producto como producto duro, sino también como producto y servicio, ¿sí? Totalmente. Muchísimas gracias. Acá sí, si me permiten agregar, yo creo que avanzar en el cálculo y en la determinación de la huella de carbono eh, otorga una ventaja competitiva que se va a empezar a ver cada vez más, que la dinámica de las regulaciones, como mencionaba hoy Lucía, va a exigir que todos empecemos a mirar este tema con más cariño porque nuestros clientes, nuestros proveedores, la sociedad cada vez más va a empezar a exigir estos números. Entonces, importante empezar y no quedarnos dormidos con este tema para poder ir tomándolo con cariño y con la profundidad que requiere, porque sin duda me imagino que todos tienen 1000 preguntas más relacionadas y cada vez que hablamos a todos nos surgen cosas nuevas, así que mil gracias por todo este detalle que nos dieron y sin duda creo que van a recibir un montón de preguntas para empezar a ver el tema en más detalle. Y felicitaciones porque parece un sistema muy robusto. Gracias, María Eugenia, por liderar esta charla. Excelente la dinámica y la química, así que muy contentos porque creo que salió bastante bien. Hay muchísimas preguntas, ahí los invitamos a inclusive el QR que está allí para, inclusive a través de los consultores de Ruta X Verde, puedan empezar con esos planes y empezar a trabajar con esta u otra herramienta en esa mitigación que creo es lo más importante del programa completo, de sensibilizar no solamente en digitalización, sino en digitalización y sustentabilidad, y cómo ambas dos generan una sinergia muy buena para la industria en Argentina, ¿no? Nos pone más competitivos. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, ahí estamos a disposición. A disposición para que todo lo que necesiten. Y bueno, damos por finalizado y los esperamos en el próximo encuentro de reportes de sustentabilidad, guía para empresas y casos aplicados. Así que los esperamos y bueno, acá estamos. Un placer haber compartido esta charla con ustedes. Un gusto, Chao, nos muchas vemos, gracias. hasta luego. Hasta luego.